Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Cocom y bienvenidos a un nuevo video de cómo instalar WAMP y cómo instalar Visual. Empezar pues descargando los archivos que necesitamos para poder instalarlos. Para ello nos vamos a dirigir pues al navegador, a una nueva pestaña y vamos a escribir WAMP Server. La página oficial de momento está caída, pero nosotros podemos entrar al primer link que podemos ver por aquí. Como ven, ya lo tenía aquí también abierto por si sucedía algo. Y bueno, lo que vamos a hacer es descargar el archivo. Justamente aquí donde tenemos la pestaña verde, le vamos a dar en descargar y automáticamente nos debe descargar. Tenemos que esperar un lapso de 5 segundos. Eso es súper rápido y se descarga el archivo. Aquí abajo podemos ver que ya se nos está instalando el WAMP Server. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado, así que lo vamos a pausar de momento y vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de archivos, a nuestra carpeta de descargas y vamos a buscar el archivo. En ese apartado, como pueden ver, ya tengo descargado el WAMP Server. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces voy a darle clic derecho a ejecutar como administrador, porque no nada más le doy directamente a abrir, porque a veces necesita permiso la aplicación para poder ejecutar ciertos comandos, ciertos permisos que necesita. Entonces directamente lo vamos a ejecutar como administrador. Vamos a esperar a que se nos abra la celda de permiso que siempre nos pide para poder aceptar. Ok, muy bien, aquí tenemos ya pues lo que es la pestaña, le vamos a dar que sí. Y aquí nos muestra pues en qué idioma lo queremos descargar. En este caso viene inglés y francés. Nosotros vamos a elegir francés, que es un poco más fácil que elegir francés. Pero si tú estás dispuesto a descargar el francés porque sabes más francés que inglés, adelante, está libre a tu criterio. Vamos a darle ok y vamos a esperar a que se nos abra esta ventanita. Aquí viene pues la licencia y pues los términos y condiciones. Así que pues vamos a darle a aceptarlas. Tenemos que leerlas si quieren leerlas, si no pues la mayoría se los salta, así que pues vamos a darle en aceptar, vamos a darle siguiente. En esa parte de aquí simplemente vamos a dar siguiente y aquí vamos a elegir en qué carpeta queremos que se guarde. Yo en este caso la voy a dejar ahí, le vamos a dar next y a mí pues en ese caso a mí me dice que ya existe este folder y que no lo va a poder instalar, entonces yo no lo voy a instalar, lo voy a dejar ahí. Simplemente le dan next y le dan instalar y se va a instalar. Ok, vamos a darle que sí quiero salir del instalador. Y ya una vez haber terminado de instalar, esto puede demorar unos, no lo sé, unas 5 o 10 minutos, va a depender de su laptop. Y si quieren ustedes optimizar su laptop o computadora a Windows 10 para que pueda ir más fluido cualquier programa, desde el más sencillo hasta el más pesado, aquí arriba te voy a dejar el link del video para que puedas optimizar tu Windows 10 al máximo y puedas visitarlo después de terminar de ver este video, ok. Entonces yo ahorita lo que voy a hacer pues es ejecutar WAMP Server, perdón. Y aquí, como pueden ver en la barrita de tareas, no tengo pues lo que es WAMP Server activado, entonces por la cual no voy a poder entrar a WAMP Server. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí abajo en la barra de tareas y vamos a escribir WAMP, ok, ahí lo tenemos y simplemente lo vamos a ejecutar, ok, lo vamos a abrir. Este no es necesario que lo abramos con permisos de ejecutado, porque automáticamente nos va a pedir que si queremos entrar con permisos de administrador, y automáticamente nos los debe dar. Como pueden ver acá abajo, aquí tenemos el logo de WAMP Server y está en color rojo. Cuando está en color rojo quiere decir que todavía está intentando correr 3 servicios que necesita para poder conectarse al servidor local. Entonces vamos a esperar a que eso va cargando. Como pueden ver, va abriendo aquí símbolos de sistemas, esas pestañas, para que pueda ir corriendo los servicios poco a poco. Esto tiene que cambiar de color y se tiene que poner de un color naranja para que podamos saber que ya está pasando al siguiente paso. En ese caso no tiene ningún servicio corriendo, así que en ese caso ya cambió a color naranja y aquí nos dice la cantidad de servicios que está corriendo. Y como pueden ver, ya cambió a verde, que significa que es como un semáforo. Ya cambió, ya puede seguir, ok. Le damos clic aquí y le damos clic normal sobre el logotipo y nos va a salir esta pestañita que tenemos por aquí. Y nosotros vamos a darle a MySQL, ok, y vamos a dar en MySQL console, ok, y le vamos a dar root, ok, que nos viene por defecto y nos va a pedir contraseña. Ustedes nada más van a dar enter y automáticamente ya pueden entrar porque no tienen algún tipo de contraseña, ok. Entonces, ¿cómo pueden utilizar esto? Vamos a cerrar el PHP admin y para ello vamos a necesitar un programa para saber si ya nos podemos conectar. Como no sé, pueden utilizar muchos programas ustedes. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code
pero en ese momento no lo tengo instalado. ¿Cómo podemos instalar Visual Code? Ok, ahora pasamos al paso número 2, que es instalar Visual Code. Ok, y para ello necesitamos ir a la página oficial de Visual Code, que aquí ya la tengo. Aquí pueden ver el URL por los que quieran ir directamente. Simplemente ponen Visual Code y ponen el primero que vean. Ok, esta es la página oficial de Visual Studio Code. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ok, perfecto, muy buena pregunta. Nosotros vamos a ir a la dirección de descargar, que lo tenemos por aquí arriba, y nos va a direccionar a esa parte de aquí. Nosotros le vamos a dar aquí donde dice Windows. Bueno, por defecto me traduce la página porque tengo una extensión. Nos va a decir Windows y nosotros simplemente vamos a dar clic, y esto automáticamente nos los va a descargar por defecto. Así que yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado para ahorrarnos tiempo. ¿Y dónde está? Pues aquí lo voy a guardar dentro de la carpeta de instaladores para tenerlo todo bien acomodado. Muy bien, ahora vamos a pasar al paso de instalar Visual Code, ¿ok? Entonces nada más vamos a dar doble clic sin darle a ejecutar como administrador, porque te puede causar ahí controversias. Aquí es totalmente diferente. Quiero que vean qué es lo que aparece cuando nosotros le damos a ejecutar como administrador. Automáticamente nos va a aparecer este mensaje que nos está diciendo que si queremos continuar como administrador, nosotros podemos dar aceptar directamente y nos va a llevar así, o simplemente le das doble clic. Vamos a cerrar aquí, le decimos que sí, o simplemente le das doble clic y automáticamente nos va a llevar a este mismo. Le vamos a dar ejecutar y nos lleva a la misma pestaña. O sea, no hay pierde. Entonces vamos a dar acepto el acuerdo. O sea, realmente si quieren leer todo eso lo pueden leer, viene en español, que viene muy bien. Y si no, pues simplemente le dan acepto y será el siguiente. Vamos a dejar aquí la carpeta por defecto. Aquí nos dice el almacenamiento que necesitamos como espacio libre, y aquí nos dice con qué nombre. Debemos asegurar que ese no esté seleccionado y el nombre con el que debe dar. Ok, damos siguiente, y aquí ojo, tenemos que activar estos dos. Después de que dice otros, vamos a activar estas dos casillas, y esto lo vamos a dejar vacío y este lo vamos a dejar igualmente vacío. O si ustedes quieren crear un icono en el escritorio, le pueden dar clic y automáticamente se va a crear un icono en el escritorio. No es necesario, es totalmente a su criterio. Y yo le voy a dar siguiente, ok, y le vamos a dar instalar, y esto va a depender de la capacidad de su computadora, de su procesador, y del espacio que tenga, en la manera en la que lo va a ejecutar muy rápido. Como podemos ver, no estoy haciendo ningún corte. Bueno, hasta ahorita no he hecho ningún corte, para que ustedes puedan ver lo cuánto tarda instalar Microsoft Visual Studio Code. Y bien, como pudieron ver, es demasiado rápido, no hice ni un corte, no hice nada. Y ya aquí automáticamente nos debe decir que ya se ha instalado, y simplemente le vamos a quitar porque no lo quiero instalar ahorita, y le vamos a dar finalizar, y ahora sí se viene lo bueno. Ok, como pueden ver, yo tengo aquí instalado Visual Studio 19, pero ustedes, si no lo tienen instalado, automáticamente les debe aparecer Visual Studio Code. De hecho, vamos a escribirlo para que ustedes vean cómo les debe aparecer. De esta manera les debe aparecer a ustedes, y entonces ustedes nada más le van a dar abrir y automáticamente se nos va a abrir pues Visual Studio Code. Vamos a esperar porque eso puede ser algo tardado, porque recién lo está abriendo por primera vez, y de por sí es un programa muy pesado en tanto a los procesos y recursos que ocupa, y esto va a depender mucho de cada quien de ustedes de cuánto tarde. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle en New File, vamos a abrirlo, y automáticamente ya estamos en la interfaz principal de Visual Studio Code. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Por ejemplo, miren por aquí tenemos pues las carpetas que podemos ir abriendo, los repositorios que podemos clonar. Aquí tenemos la sección de vista, aquí tenemos pues los archivos que podemos abrir también. Aquí tenemos para correr el archivo, y aquí tenemos las extensiones, que es lo que más necesitamos saber. Por ejemplo, nosotros podemos instalar el de HTML, no sé, dar un ejemplo, podemos instalar PHP, y ahí tenemos diferentes extensiones de PHP. Tenemos el Doc Blocker, o sea, tenemos diferentes tipos de extensiones para poder crear nuestra página. Ahora, por ejemplo, para poder empezar, nosotros utilizaríamos el HTML CSS Sport. Y simplemente para poder instalarlo, simplemente le dan clic, y aquí arribita les va a dar la opción de instalar, y ustedes lo van a instalar. En este caso, pues vamos a hacerlo. ¿Qué más perdemos? Ok. Entonces aquí ya lo tenemos instalado, y simplemente nos va a dar aquí la opción también de desinstalarlo en los momentos que ya no lo requeramos, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Podemos irnos también a las mismas extensiones, buscar, no sé, que puede ser PHP, y aquí también nos va a aparecer
pues como ya les había dicho, todo esto por defecto. No sé, una de las extensiones que más ocupo yo es el bookmark. Vamos a poner aquí bookmark y aquí lo tenemos. Y ese es uno de los extensiones que yo ocupo bastante, que nos sirve más adelante para seleccionar pues los comandos y todo demás que vamos a ir viendo, que si ahorita se los explico no van a entender nada. Así que lo vamos a dejar por aquí y yo creo que yo espero que les haya servido. Yo espero que haya sido demasiado completo. Voy a dejar esto por aquí, espero que les haya servido, que no hayan tenido ninguna duda, y si les ha gustado no olviden dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos. Y bueno, eso ha sido todo y nos vemos. Bye bye.